Buenos días. Buen día. Buen día, Hola, profe. buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica molecular. Y nos habíamos quedado, dejen busco. Ok. Bueno, también quería decir que expresaron unas dudas en el chat en la tarde. No sé si Ajá. ya le quedaron, no sé si esos compañeros ya pudieron resolverlo. Sí, estaba viendo que en el chat pusieron varias cosas y no sé si tuvieron éxito. ¿Ya pudieron descargar todo o todavía hay más situaciones? Digo, el simulador está allí. Ahorita tenemos que avanzar un poquito. La idea es que ustedes lo usen, que ustedes puedan descargarlo, lo usen. Y si ahorita no se ha podido, pues con más tiempo después. Yo entiendo que ahorita tienen las otras sesiones, ¿no? También. Entonces, la idea no es que en estos días se aprenda todo, sino que quede allí material para que ustedes puedan irlo practicando pues, después, ¿no? O sea, que no quede aquí, o sea, de aquí les estoy dejando material para que ustedes puedan trabajar incluso ya concluyendo la escuela que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que avanzar un poquito. Voy a empezar porque si no, no vamos a terminar. Entonces, después checamos esas dudas, ¿no? Dice Sofía, yo sí pude ya descargar todo. Perfecto, Sofía. Esa es la idea. Métanse, métanse, métanse. O sea, pronto, después van a aparecer más cosas. Bien, vamos a ver. Nos habíamos quedado, ayer dijimos que lo importante en la dinámica molecular, les dije que se fijaran en el tiempo, ¿no? Entonces, estábamos aquí. Estoy compartiendo allí la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla allí? Sí. Sí. Okay. Gracias. Entonces, el potencial, hablábamos de que en una simulación de dinámica molecular tenemos un cierto número de partículas que están interactuando. El potencial más sencillo que tenemos es pensar en esferas duras que no se ven a menos que colisionen. Cuando hay una colisión entre ellas, ¿sí? Hay una fuerza, ¿sí? Que impide, hasta en ese momento es cuando existe una fuerza que hace que reboten las partículas, ¿no? Entonces, si consideramos el diámetro de las esferas sigma, ¿sí? Vamos a ver qué podemos calcular. Bien, lo que nos interesa en esta simulación, esto de las esferas duras no es algo muy físico que digamos, comparado con sistemas reales, ahorita lo vamos a ver, pero es una aproximación para que ustedes vayan entendiendo cómo trabaja la dinámica molecular. Entonces, bien, vamos a ver lo que son los tiempos de colisión, ¿sí? Supongamos que tenemos una de las esferas, la esfera 1, al tiempo TC, que lo vamos a poner como el tiempo de colisión. Y en el tiempo, justamente cuando se toquen esas esferas, ¿sí? Esa distancia, pues va a estar dada, la distancia entre los centros de las dos esferas va a ser precisamente sigma, ¿no? Porque sigma es el diámetro de la esfera, ¿sí? Aquí se puede ver claramente. Entonces, esto es lo que tiene que ocurrir cuando hay una colisión, ¿sí? Bien. Entonces, cuando esto pasa, ¿sí? Cuando esto pasa, tenemos una colisión. Entonces, vamos a hacer un poquito de
Talacha, aquí. Dice, elevo al cuadrado simplemente. Y por otro lado, yo sé que el movimiento de cada una de las esferas que está en mi caja de simulación, fíjense cómo empiezo a usar ya términos que he ido diciendo poco a poco, ¿no? Con los que nos tenemos que ir familiarizando. Entonces, ya cualquier duda, pues me interrumpen. Entonces, les recuerdo que hablamos de la caja de simulación, que era donde metíamos todas las partículas en cuestión. Entonces, cada una de las partículas va a estar, el movimiento de cada una de las partículas va a estar descrito por esta ecuación. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza realmente que se ejerza sobre dichas partículas, ¿no? Entonces, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Aquí está la velocidad. Entonces, les repito, la primera parte de una simulación de dinámica molecular es la inicialización, y en la inicialización lo que tenemos que hacer es poner cada uno de los componentes del sistema en una posición, es decir, dar las coordenadas de cada una de las partículas. Eso ya trabajamos bastante aquí, ya hasta sabemos cómo ponerlas y que se vean bonito en JMOL, ¿sí? Ya hicimos ese trabajo. Y el siguiente punto es asignarle velocidades a cada una de esas partículas. Esas velocidades se pueden generar de manera aleatoria o, de alguna manera sistemática, ¿no? El chiste es que asignar un vector de velocidad a cada una de las partículas. Les decía yo que era importante, era favorable hacerlo de manera aleatoria para que pues se vea algo más físico, ¿no? Por ejemplo, pensando en un gas de partículas, pues las moléculas, las partículas se están moviendo para todos lados, ¿no? Entonces, hay que asignarle velocidades a cada una de nuestras partículas. Entonces, una vez que tengo la velocidad asignada a cada una de mis esferas y la posición en un tiempo dado, en un tiempo inicial, vamos a llamarle a T0 el tiempo inicial, pues esa esfera la posición de esa esfera a lo largo del tiempo va a estar dada por esta ecuación, ¿sí? A menos de que ocurra una colisión, ¿sí? Si no hay colisión, la esfera se debe de mover de esta manera, ¿vale? Entonces voy a sustituir para la partícula 1 y para la partícula 2 en el tiempo de colisión, que es este de aquí, esta condición, voy a sustituir en esta condición, bueno, en esta condición, y sustituyo esto, aquí me va a dar esta ecuación, y bueno, puedo reducir los términos de esta manera, o sea, donde defino este radio, este vector 1, 2, como la diferencia entre el vector de la partícula 1 al tiempo inicial. Fíjense, esto va a ser muy importante, distinguir entre el tiempo que está corriendo y entre el tiempo donde empezamos a hacer el análisis. Entonces, vamos a pensar otra vez, perdón que sea tan repetitivo, pero a veces es mejor. Piensen en la caja de simulación, ya acomodaron todas las esferas en una posición. ¿Cómo las acomodamos? Las acomodamos en una estructura FCC. ¿Bien? Ya saben ustedes qué es una estructura FCC, una estructura cristalina FCC. Al tiempo T0, acomodamos todas en una FCC, le vamos a asignar, tenemos congelado el sistema, ¿sí? Tenemos congelado allí nuestra caja de simulación, al tiempo T0 todas están en una FCC, ¿vale? Entonces, vean, este vector me está diciendo que es la diferencia entre el vector de posición al tiempo inicial, ¿sí? De la partícula 1, de la esfera 1, obviamente asigno el punto, el vector al centro de la esfera en cuestión, ¿sí?
Y entonces tengo que este vector está dado por esta diferencia. Insisto, analicen el tiempo. El tiempo es el importante aquí. Y la velocidad también va a ser la diferencia entre las dos velocidades, tanto de la partícula 1 como de la partícula 2, pero en el tiempo t0. ¿Sí? Entonces, bien, pues vamos a desarrollar este cuadrado. Desarrollamos este cuadrado y obtenemos, no me voy a detener mucho allí, obtenemos la siguiente ecuación, ¿sí? Insisto, estos vectores son al tiempo t0, ¿no? Allá anda el tiempo de colisión también. Y de esa manera podemos despejar nosotros el tiempo de colisión, ¿sí? O sea, ¿cuándo vamos a tener un tiempo donde hay una colisión? ¿Sí? Llegamos a esta ecuación. Bien. Si ustedes observan en los archivos de este canal, acabo de subir un nuevo programita en Fortran, que creo que se llama colisión.f, y ustedes pueden jugar con él para que vean allí. Ese programa avienta dos esferas, ¿sí? Y ustedes le tienen que asignar posición y velocidad a las esferas, y el programa les va a decir si esas esferas chocan, si esas esferas no chocan, y si chocan, cuánto tiempo transcurre desde que ustedes soltaron las dos, desde que ustedes abrieron el tiempo, dejaron correr el tiempo, cuánto tiempo transcurre para que exista la colisión, ¿sí? Entonces, pueden jugar con él y si nos da tiempo lo analizamos, bájenlo. Ya deberían de tener todos ahorita instalado Fortran en sus computadoras. Ya saben cómo correr un programa de Fortran, entonces los invito a que jueguen con ese programita que les acabo de dejar ahí en los archivos. ¿Sale? Bien, entonces vean, aquí tenemos que analizar varias cosas. Esto es para calcular, tengo dos esferas y van a tardar un tiempo TC en colisionar. ¿Cuándo va a haber colisión? Eso no necesariamente se va a dar, ¿no? Imagínense si una esfera va para acá y otra esfera va para acá, nunca va a haber colisión. Eso depende de las posiciones iniciales y de las velocidades que llevan las partículas en ese momento, ¿no? Antes de la colisión. Por eso era muy importante lo que yo decía acá, que la velocidad estaba dada en términos, este vector B12 está dado en términos del tiempo inicial, ¿sí? Entonces, bien, vamos a darnos cuenta, vamos a analizar varias cosas. Primero, vamos a ver este factor de aquí, este producto punto que tenemos aquí, de estos dos vectores. Este producto punto es directamente proporcional a la velocidad, a la componente de la velocidad, a la diferencia entre las componentes de la velocidad en la dirección de los centros, ¿sí? O en la dirección de colisión, ¿no? Por decirlo así. O sea, vamos a ponerlo así, de esta manera. ¿Sí? Aquí me voy a fijar en este vector, de alguna manera, como estamos proyectando este vector en ¿sí? Me voy a fijar en este vector que une los centros de las dos partículas en cuestión, y entonces esa cantidad debe de ser directamente proporcional a la diferencia de las velocidades a la componente de la velocidad en esta dirección. Entonces vamos a tener varios casos. Supongamos, me voy a fijar únicamente aquí, supongamos que la velocidad de la partícula 1
es mayor que cero. Mayor que cero me refiero en tomo positivo de acuerdo al vector R12. Entonces, supongamos que tengo la velocidad de la partícula 1 en esa dirección de los centros mayor que cero y la otra, la de la partícula 2, también mayor que cero. ¿Qué situación tengo allí? Bueno, tengo aquí la partícula 2, tengo aquí la partícula 1. Entonces, como que las dos se mueven así, ¿no? Insisto, esto no es tal cual el movimiento de la partícula, sino es la velocidad de la componente en esta dirección, ¿no? La partícula se puede mover de otra manera. Entonces, para tener una colisión, ¿qué tiene que pasar? Que esta velocidad debe ser mayor que esta para que lo alcance, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene que pasar. Bien. Eso implica, ¿sí? O sea, el valor absoluto de esta velocidad debe ser mayor que el valor absoluto de esta velocidad. Y entonces, pues de esta ecuación veo que la diferencia aquí tiene que ser menor que cero, ¿sí? Y como estas son positivas, pues la diferencia entre estos dos es menor que cero. Pero habíamos dicho que la diferencia entre estas velocidades va proporcional a este factor, que es uno que está aquí dentro de mi tiempo de colisión que acabo de calcular, ¿sí? Entonces, para tener una colisión, tenemos que tener que esta cantidad debe de ser menor que cero, para este caso, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, ahora vamos a ver otro caso. Que la velocidad de la partícula 1 sea mayor que 0 y la velocidad de la partícula 2 sea menor que 0. O sea, ¿qué situación tengo aquí? Pues que esta partícula se mueve hacia acá y esta partícula se mueve hacia acá. Obviamente, no hay colisión, ¿no? No hay colisión y si nos damos cuenta, ¿sí? Como este es negativo, ¿sí? Esta cantidad es negativa, con el signo menos de aquí va a hacerse positivo y entonces esta cantidad va a hacerse positiva y entonces, como este es proporcional a este, nos está diciendo que este va a ser positivo. Entonces, fíjense, cuando encontramos negativo acá, esto, podríamos tener una colisión. Cuando estamos encontrando positivo esto, no estamos encontrando colisión. ¿Sí? Vamos a hacer otro caso. Vamos a suponer la partícula 1, ¿sí? Con esta velocidad menor que 0, es decir, se mueve para acá, y esta con una velocidad mayor que 0, es decir, se mueve para acá. Obviamente, allí esperaríamos una colisión. Digo esperaríamos porque todavía no sabemos si van a colisionar porque, y les digo, esta componente es alrededor de este eje, pero la esfera se está moviendo de otra manera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que tenemos que cumplir otra condición para que exista una colisión. Entonces, aquí hay una posible colisión y si nos damos cuenta, ¿sí? Como este es negativo y este es positivo, pues esto es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es negativo y ¿eso qué quiere decir? Que mi cantidad esta es negativo. Vean, cuando es negativo podríamos tener colisión, cuando es negativo tenemos una posible colisión, cuando es positivo no tenemos colisión. Vamos a ver un último ejemplo para que todo esto ya quede claro. El último caso, vamos a tener los dos negativos, aquí tengo los dos jalando para acá. ¿Qué tiene que pasar para poder aspirar a una colisión? Pues que la velocidad de este sea mayor que la velocidad de este para que lo alcance, ¿no? Si no lo alcanza, pues no va a haber colisión. Entonces, de aquí nuevamente, de esta ecuación podemos ver que esto se cumple, ¿sí? Y como los dos son negativos, podemos ponerlo de esta manera y entonces esta relación es menor que 0. Entonces, para tener colisión,
debemos de tener que este producto interno, este producto punto, perdón, es menor que 0, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Que por lo tanto, para tener una colisión, tiene que ocurrir esta condición. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, pero además de eso, si se fijan, acá hay otro factor, aquí en nuestro tiempo de colisión. Acuérdense, este es el tiempo de colisión. Entonces, además de eso, tiene que ocurrir que este factor debe de ser mayor o igual a 0 para que ocurra una colisión. Creo que alguien dejó prendido su micrófono y está sonando cosas raras. Bueno. Entonces, ¿esto de dónde viene? Bueno, se puede demostrar todo, pero no voy a meterme en ese rollo. O sea, solamente piénsenlo así. Aquí está, imagínense, esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2, debería de indicarlo. Creo, esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2, ¿no? Esta es la partícula 1 también. Entonces, la partícula 1 va a viajar, ¿sí? Cuando esta es la distancia, esta es la distancia entre las partículas 1 y 2 al momento t0, ¿sí? Y entonces vamos a recorrer una distancia que tiene que ver con la velocidad en esta dirección, ¿sí? Multiplicada por el tiempo. Aquí delta TC es simplemente la diferencia entre el tiempo de colisión y el tiempo inicial, ¿no? O sea, TC menos T0. Entonces recorre aquí y va a formar esta geometría cuando choca, ¿sí? Entonces se tiene que cumplir esta geometría. Este ángulo es importante. ¿Por qué? Si este ángulo, aquí tenemos el caso límite, cuando este ángulo de esta situación, aquí va a pasar la esfera rozando. Mi dibujo está un poquito raro, pero lo que quiero que se entienda es que este es el caso límite en donde apenas se tocan las esferas, porque si el ángulo θ es mayor que esto, pues no va a haber una colisión, ¿no? A pesar de que se cumplan las condiciones que platicamos hace rato, no va a existir una colisión si este ángulo no es menor que este caso límite. Y eso se cumple justamente cuando pasa esto, ¿no? Cuando se cumple esta ecuación, que no la voy a desarrollar aquí, pero es lo que quiero que se entienda. Y bueno, además de eso, además de que se cumpla esto, si se fijan, tenemos acá, a ver, aquí tenemos dos raíces, ¿sí? Dos soluciones para mi tiempo de colisión. Esas dos raíces tienen que ver con esta geometría, ¿sí? Hay dos soluciones para tener colisión entre dos partículas. Les recuerdo, esta es la partícula 1, esta es la partícula 2, pero esta es la partícula 1, ¿sí? Las dos son la 1. Entonces, hay dos posibles soluciones, una que esté así y otra que esté así. Las dos cumplen con esta ecuación de acá arriba. ¿Ven? Esta de aquí. Pero, pues hay una que es físicamente imposible, ¿no? Porque esto significaría, o sea, hay dos tiempos, fíjense bien, hay dos tiempos que nos dan la condición de colisión. Uno mayor que otro. ¿Cuál es mayor que este? Pues este, ¿no? Es como si esta partícula hubiera viajado y hubiera penetrado a la otra partícula y luego se encontrara en esta situación. Eso no lo podemos tener, ¿no? Entonces, por impenetrabilidad del sistema, debemos de tomar el menor tiempo, por lo tanto tomamos el signo menos y con esto tenemos
el tiempo de colisión entre dos partículas. Les recomiendo que jueguen con el programa que les di y vean, o sea, pónganle velocidades y dense cuenta, o sea, primero pongan velocidades que ustedes sepan, ¿no? Posiciones y velocidades donde ustedes saben que va a chocar y donde saben que no va a chocar, y dense cuenta que esas cosas pueden, que el programa funciona, ¿no? Entonces, ahí lo van a checar. Si no, ahorita hacemos si nos da tiempo, ahorita hacemos una sesión para jugar con el programa. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. Ok. Entonces, si no hay dudas, seguimos con esto. Bien. Entonces, ahora sí, regresamos a lo que es nuestra simulación de la dinámica molecular. Nos quedó perfectamente claro, ¿sí?, qué es la inicialización. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas cosas, pero de lo que podemos hablar aquí, miren, aquí dice, la inicialización se eligen los parámetros iniciales, obviamente, ¿sí? Esto de tipo de ensamble ahorita lo vamos a discutir. El time step ahorita lo discutimos, ¿sí? Todo esto es una... Yo creo que, de hecho, para el caso de esferas duras, creo que lo único que nos importa ahorita es el número de partículas, ¿no? Y poner dentro de la inicialización, insisto, acomodar las partículas en un lugar del espacio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, asignar las posiciones, perdón, no me había dado cuenta aquí. Sí está viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Sí. Sí, gracias. Entonces, asignamos posiciones y velocidades iniciales. Eso ya nos quedó clarísimo. Todo enfóquenlo ahorita a nuestro sistema de esferas duras, ¿sí? Todo ustedes nada más piensen en las esferas duras. Después vamos a ir a cosas más, más físicas, pero ahorita las esferas duras. Ahora dice, se calculan las fuerzas, viene una etapa que es la del equilibrio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, se calculan las fuerzas entre todas las partículas, se integran las ecuaciones de movimiento de Newton y se calculan nuevamente las coordenadas y las velocidades. Eso es lo que pasa en un programa de dinámica molecular estándar, ¿sí? Y luego se repite el ciclo. Para el caso de una simulación con esferas duras es un poquito diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente aquí les dibujo. ¿Sí? Fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a tener varias esferitas ahí acomodadas. Ya supongo que estoy en un tiempo distinto del inicial, ya se me desacomodaron todas, ¿sale? Y lo que vamos a hacer ahora en la parte de equilibración, o lo que vamos a correr, tenemos asignadas, en este momento tenemos asignadas las velocidades de cada una de las partículas. ¿Qué es lo que hay que hacer? El programa, por eso no es tan sencillo, no es que podamos así de la nada empezar a hacer una simulación de dinámica molecular en un curso de una semana, ¿verdad? Por eso les di un simulador y ustedes tienen ahí las cosas. Pero lo que hace el programa es agarrar y decir, bueno, ya tengo la posición de cada una de mis partículas, ya tengo la velocidad. Voy a calcular, insisto, son esferas duras, vamos a aclarar aquí. ¿Sí? Perdón por mi letra, pero no traje una mejor. Vamos a calcular el tiempo de colisión de la esfera, llamémosle la 1, la 2, la 3, la 4, la n. ¿Sí? Vamos a calcular primero si hay colisión, por ejemplo, de la 1 con la 2. Vamos a poner otro colorcito. La 1 con la 2.
de la 1 con esta, de la 1 con esta, de la 1 con esta, de la 1 con esta. ¿Sí? Eso lo puede hacer una computadora muy bien y muy rápido. Vamos a calcular. Entonces, por eso les di el programa ese de colisiones, ¿no? Para que se den una idea. Y entonces, ¿qué me va a decir mi programa? A ver, este con este, de acuerdo a la velocidad que tiene, resultó que esta iba para acá, ¿sí? Y esta va para acá. Ah, entonces esta con esta no va a colisionar, no la tomes en cuenta. Esta con esta no va, resulta que esta va para acá y sí, se van a alcanzar en este punto. Entonces, aquí hay un tiempo de colisión. Aquí va a haber colisión de esta con esta. Ok, lo anotamos en el programa. Decimos, si esta va a colisionar con esta, anótame ese tiempo de colisión. ¿Sí? Y así me voy con todas. Y ya reviso. Y entonces, luego dice, resulta que esta también va para acá, ¿sí? Y que este tiempo de colisión entre esta y esta, y esta y esta, este es menor que este. Entonces, pues ya me olvido de esta, bórralo. Le digo, bórralo, porque antes de que choque con esta, va a chocar con esta. Y eso ya cambió todo el sistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se está entendiendo el proceso? Sí, no sé si parece muy eficiente. A lo mejor fue la vacuna que les pusieron. ¿Ya todos se vacunaron, por cierto? Andaban en eso, ¿no? Bueno, esperemos que sea así, Humberto. Juan, ¿querías decir algo? No. Ok. Bien. Yo tengo una duda. Sí, Víctor. Entonces, ¿el programa también va a tomar en cuenta el cambio o no? ¿El cambio de qué? La posición relativa a la velocidad del vector de velocidad. Ahí te va lo que va a tomar en cuenta el programa, porque fíjate, Okay. Espérame tantito, allá voy. Sigo compartiendo. Fíjense, entonces vean, aquí dice, se dio cuenta de que este tiempo de colisión era menor que este, ignora este y me quedo con este. Y así me voy, ¿sí? Hasta que me quedo con el mínimo, porque una vez que choquen, ahí para la pregunta que estaba haciendo Víctor, o no me acuerdo. Una vez que se encuentren aquí, por ejemplo, estos, si se llegaran a encontrar, vamos a ponerla con azul. Si se llegaran a encontrar esta con esta, por ejemplo, aquí, ¡oh, qué horror! ¿Sí? Una vez que se encuentren, esta ya no va a tener la misma velocidad asignada que esta. ¿Sí? Entonces, puede que ahora se mueva hacia un lugar donde colisione con otra. Entonces, fíjense, aquí lo importante es, ya calculé el tiempo de colisión, bueno, ya chequé con qué partículas va a colisionar la esfera 1, ¿sí? Y los tiempos de colisión, pero ahora tengo que hacer lo mismo con la esfera 2. ¿Sí? Obviamente ya la 2 con la 1 ya está hecha, ¿no? Entonces me la salto. Esas son cosas que nos vamos saltando en los programas para hacer más eficiente el programa. Si este dato ya lo tengo, ya no lo vuelvo a calcular, no calculo doble. Eso es hacer eficiente un programa. Entonces, voy a andar buscando con todas las demás, ahora para la 2, y después para la 3, y después para la 4, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el menor tiempo de colisión de todas. O sea, lo que tengo que hacer es encontrar las primeras dos esferas que van a chocar, ¿sí? Y una vez que hago eso, entonces recalculo, ya que encontré, ya hice todo ese relajo, ¿sí se entiende esa parte? Que tengo que hacerlo para todas y encontrar el menor tiempo de colisión, o sea, las primeras dos que choquen. Una vez que pasa eso, las que chocaron van a cambiar su dirección, o sea, van a cambiar su velocidad. La velocidad es un vector. Entonces, cambia la velocidad y eso implica que ahora tengo que volver a calcular, a buscar otro tiempo de colisión, ¿sí? ¿Cuál es el menor tiempo de colisión de la nueva situación? Por eso se parece mucho a lo que andábamos haciendo aquí,
O sea, es un ciclo que tengo que ir haciendo. A cada paso vuelvo, aquí dice, se integran las ecuaciones de movimiento de Newton. Esto es para un caso más general, ahorita, al ratito lo discutimos, pero aquí integrar las ecuaciones de movimiento de Newton significa asignar la posición en función del tiempo de cada una de las esferas después de una colisión. A la siguiente, no necesariamente van a ser estas dos las que se encuentren, sino estas dos o estas dos o estas dos. Y entonces tengo que ir viendo y tengo que ir buscando, ¿sí? Ese movimiento. Entonces vamos a ir tomando fotografías. Eso es lo que hace la simulación de dinámica molecular. Una vez que calculo, tomo el tiempo de colisión más corto de las esferas, y entonces dejo que todas las esferas, las otras esferas, se muevan, ¿sí? Se muevan a una posición dependiendo del tiempo que tardaron las primeras dos en chocar. ¿Sí se entiende? Todas se movieron, pero ninguna choca, cuidado. Ninguna de las otras va a chocar. Bueno, puede darse casos ahí de 3 colisiones, pero eso no lo estamos tomando en cuenta en el programa. Son aproximaciones, ¿no? Pero entonces, al tiempo TC de colisión, ¿sí? Ya todas se movieron. Ahora vuelvo a hacer el cálculo, vuelvo a buscar la siguiente colisión y vuelvo a dejar que se muevan las partículas. Entonces, en nuestra simulación que tenemos de esferas duras, eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos tomando fotografías, eso es lo que se toman fotografías de los movimientos de cada partícula a cada tiempo de colisión. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, una vez que se hace eso, tenemos que dejarle un tiempo. Si se fijan en el programa que yo les di, les está pidiendo número de colisiones, o sea, cuántas colisiones dejo para que las esferas se empiecen a mover. Y si se acuerdan, pues les pedía un número de colisiones para el equilibrio, ¿sí? Entonces, allí yo tengo que dejar un rato que se muevan las esferas para que se acomode en una situación física posible, porque como les comentaba, ¿se acuerdan que ayer les comentaba que si yo prendía y apagaba luego, o sea, en este caso es, si yo agarro y le digo, no, da 3 colisiones, pues imagínense, tengo una FCC y le dejo que nada más ocurran 3 colisiones, pues eso va a seguir quedando como una FCC prácticamente, ¿no? No voy a dejar que se mueva el sistema, ¿sí? Entonces necesito darle un poquito más de colisiones para que se menee y ya pueda yo, una vez que termine la equilibración, entonces ahora sí ya yo le puedo preguntar al sistema, a ver, ¿cómo te encuentras? ¿Qué datos me puedes dar? Eso es lo que se conoce como la producción. O sea, es lo mismo, dejo un rato equilibrando al sistema, ¿sí? Y después de que deje un rato equilibrando el sistema, en el caso de nosotros, dejo un cierto número de colisiones, y después de que eso pasa, ahora le doy otro número de colisiones y es donde voy a tomar datos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno. Bien, vamos a regresar a este algoritmo de simulación más adelante. Y mientras vamos a ver cosas importantes. Ok. Yo creo que vamos a pasar acá. Vamos a ver esto. Bueno, yo tengo una duda más como de forma. Bueno, es como Sí. el programa piensa que la estructura, o sea, que la caja, los bordes no afectan. No, sí afectan porque, como les mencionaba ayer, déjate, te comparto. Como mencionaba ayer, ¿se acuerdan esto? Aquí están los bordes de la caja de simulación. ¿Sí lo ves? Y dijimos que cuando Sí, los veo. una partícula salía de la caja de simulación, entraba otra. Eso lo mencionamos que era son condiciones a la frontera periódicas.
¿sí? Ok. Podrías tener, eso es, por ejemplo, suponiendo que quieres simular algo que tiene dimensiones macroscópicas, ¿no? Y que contiene más alrededor del número de Avogadro de partículas en el sistema, ¿no? Pero bien podrías tener, tú puedes hacer simulación de dinámica molecular de lo que quieras, ¿no? Tú puedes estudiar un sistema de partículas encerrados en una caja, ¿sí? Le pones un cierto número de partículas y entonces ahí tendrías que poner que en el borde, que si toca el borde, en el caso de esferas duras, por ejemplo, debería rebotar, ¿sí? ¿Sí me Ok, explico? sí, es ¿Sí? que veo el ejemplo de esferas duras y lo próximo que se me viene a la cabeza pues es un billar. Sí, exacto. Si tienes un billar, puedes hacerlo, ¿no? Yo estoy hablando a veces me proyecto con lo que hago, entonces yo hablo de sistemas macroscópicos, pero tú podrías agarrar, voy a hacer una simulación de un billar tal cual, y entonces ahí tendría que rebotar. Entonces tú tendrías que escribir ahí en las ecuaciones cuando llegue aquí al borde, se tiene que regresar, ¿no? Eso se puede programar, ¿sí? Son dos opciones. Ok, muchas gracias, sí, era como que lo que me quedé pensando. Sí, 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 es válido, es completamente válido. Bueno, entonces, en la realidad no tenemos esferas duras, los átomos, es que me clavo mucho con los átomos, ¿no? Pero en realidad no tenemos que nuestros átomos se comporten como un sistema de esferas duras, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa realmente entre los átomos de nuestro sistema, ¿no? De lo que quieran? Cuando tienen dos átomos o dos fuerza atractiva, ¿sí? Cuando se alejan cuando están alejados los átomos, y hay una fuerza repulsiva cuando estos se quieren pegar. Eso, ¿por qué es? Porque así es la naturaleza, si no, no existiría nada. Si existiera solamente la fuerza repulsiva, pues todo se explotaría, ¿no? No tendríamos esta cosa aquí con una forma, ¿no? O algo así. Y si no existiera, y si solo existiera una fuerza atractiva, pues todo colapsaría a un punto en el universo. Entonces, pues eso no pasa. Creemos que existen las cosas, ¿no? Y es que no somos el sueño de alguien, ¿verdad? Entonces, aquí este es el tipo de potencial. Si nosotros sumamos dos potenciales, uno repulsivo, uno atractivo, se ve un potencial de este estilo, ¿no? Hay una fuerza, hay un punto de equilibrio donde se mantiene las partículas. O sea, aquí, fíjense, esta es la separación intermolecular, como dice aquí la figura. Y entonces, esto es lo que ocurre entre dos átomos de un sistema. Ahora, esto es lo que debe de ocurrir. La forma exacta de este potencial, pues eso sí, pues depende de qué moléculas están interactuando ahí. Y ahí se abre toda una gama de posibilidades y si ustedes revisan los artículos científicos, hay N mil funciones dependiendo del sistema que está interactuando. No sé si me estoy dando a entender. Si ustedes ponen, por ejemplo, dos átomos de oro, ¿sí? Uno aquí y uno acá, la forma de este potencial va a ser una. Pero si en lugar de poner dos oros, ponen un cobre y un oro, la forma a lo mejor ya va a cambiar un poquito. Esto se puede modelar con parámetros. Por ejemplo, existe el potencial de Lennard Jones, ¿sí? No lo tengo aquí a la mano, pero bueno, ahorita se los pongo.
lo más simple es, por ejemplo, pensar en un potencial tipo Lennard-Jones que contiene dos parámetros de ajuste. Esos dos parámetros van a modificar la forma del potencial dependiendo de que a lo mejor esos parámetros se ajustan a un sistema, dados unos parámetros se ajustan a un sistema oro-cobre, o oro-oro, o lo que sea. Entonces, la idea es tener un modelo de potencial para simular la interacción entre átomos, entre moléculas. Eso no es nada sencillo, depende mucho de qué estemos usando. Por ejemplo, ahorita vamos a aterrizar todas estas locuras que acabo de decir, vamos a aterrizarlas a lo que ustedes tienen. ¿Cuál es su modelo de potencial? La esfera dura. Yo se los pinté hace rato, ¿no? Eso es lo que tienen, ¿sí? Ya si quieren hacer otra cosa más detallada, a lo mejor van a tener que ir a un potencial tipo Lennard-Jones, que contiene dos parámetros que hay que ajustar. ¿Cómo se ajustan esos parámetros? Comparando con el experimento, ¿sí? Comparando con simulaciones cuánticas, etcétera, ¿no? Quiero que quede claro que la dinámica molecular usa la mecánica clásica para hacer la simulación. ¿Sí? No estamos usando nada de mecánica cuántica. Entonces, tenemos que ajustar tener un potencial de este estilo depende mucho, insisto, depende mucho de los integrantes atómicos que tengamos en el sistema. ¿Sí? Hay potenciales que tienen alrededor de 80 parámetros que ajustar, ¿no? Y las cosas ya se ponen un poquito más difíciles. Hay otros que tienen 30, o sea, hay una gran variedad que vamos a ver si me da tiempo mañana. Les voy a mostrar todo lo que puede haber en eso. Entonces, aquí, si no hay dudas hasta aquí. Bien. Entonces nos regresamos al algoritmo de simulación. Entonces, cuando yo digo que se integran las ecuaciones de movimiento de Newton, ¿sí? En el caso general, en el caso en el que ya no tenga esferas duras, lo que tengo que hacer, pues, es sacar las fuerzas que sienten las moléculas de acuerdo al potencial que esté usando. Ya no necesariamente un potencial de esferas duras, sino otro potencial como tipo Lennard-Jones o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que encontrar eso. Vamos a ver cómo se hace más o menos esa situación. Vamos a ver el algoritmo de Verlet. Esto está muy bonito. Esto ya no tiene que ver tanto con esferas duras. Con esferas duras es fácil porque nosotros ya sabemos que una vez que chocaron las esferas, siguen manteniendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces ya sabemos la solución de la ecuación de Newton, ¿sí? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando no es un potencial de esferas duras y está un potencial presente como el que les acabo de mostrar, vean. Este potencial siempre está presente en todo el espacio, no importa que estemos, solo se hace cero hasta el infinito. Entonces, todas las partículas interactúan con todas al todo tiempo. Eso es importante aclararlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver? Esto ya es general, ya no es esferas duras, ya es general. Entonces, aquí, fíjense, tengo la posición, voy a calcular la posición de una de las partículas, ¿sí? De uno de mis átomos, al tiempo t más delta t. Ese delta t va a ser importante. Se le conoce como time step. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya había aparecido ese nombrecito de time step? ¿Sí? O sea, aquí quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de esferas duras, lo que movemos, y ustedes vieron en el programa, lo que movemos es el número de colisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos hasta cuando hay una colisión y luego muevo otra colisión. El tiempo de colisión siempre va variando, ¿no? No necesariamente es igual. Es parecido, pero no es igual. En el caso ya de un sistema con un potencial como el que les acabo de mostrar, lo que vamos a mover es el tiempo. Vamos a movernos en el tiempo y vamos a hacerlo de manera discreta, o sea, así, pasitos, como una película. O sea,
Si usted, las cámaras que hacen toman muchas fotografías, ¿no? Muy seguido. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar fotografías del sistema, cómo va evolucionando, ¿sí? Por ejemplo, una cámara de muy chafa, ven que se estarían moviendo así, ¿no? Estaría reproduciendo así las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la dinámica molecular. Plantear un delta T, que le llamamos time step, ¿sí? Plantear un delta T e ir viendo cómo evoluciona el sistema a cada paso. O sea, dejo correr un delta T y vuelvo a calcular las ecuaciones, vuelvo a resolver las ecuaciones de Newton con el potencial asignado y entonces recalculo velocidades y posiciones del sistema. Dejo otro delta T y vuelvo a calcular velocidades y posiciones del sistema. Otro delta T, velocidades y posiciones del sistema. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el algoritmo de Verlet. Dice, tengo la posición en el tiempo T más delta T. T es el tiempo en el que estoy parado y voy a ir un delta T adelante, un time step adelante. Entonces, eso lo puedo desarrollar en una serie, ¿sí? Y aquí los primeros términos de la serie, bueno, el primer término de la serie es la posición inicial. La posición inicial. No estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Justo eso iba a preguntar. ¿Y por qué tardan tanto en reclamar? Ahí está, ahora sí. Eso quiere decir que están durmiendo, ¿eh? Todavía no se ve la pantalla. Ya se vio. ¿Ya se ve? Sí, ya. Órale. Entonces, vean, voy a tener la posición, quiero desarrollo en serie, entonces tengo, el primer término de la serie va a ser la posición inicial, bueno, no, la posición al tiempo t. Acuérdense que voy a viajar del tiempo t al tiempo t más delta t. El siguiente punto me va a dar la velocidad, ¿no? El siguiente término va a estar relacionado con la velocidad al tiempo t, vean, al tiempo t. El siguiente, que va a ser la segunda derivada, va a estar relacionado con la fuerza que siente la partícula. Y así me voy con otros términos. Le puedo seguir, pero ahorita no los meto. No tengo que hablar de eso. Ahora fíjense el truquito aquí. Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer al tiempo t menos delta t. O sea, voy a ir al pasado. ¿Ya vieron? Entonces, ahí nuevamente tengo esos términos. Vean que aquí hay un signo menos, cuando en el término de la velocidad, y sigo desarrollando. Aquí está la fuerza. Entonces, voy a sumar estos dos ecuaciones, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener esta ecuación. Ya me voy a olvidar de los términos arriba del término cuadrático y simplemente me voy a quedar con esta. Vean, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Que yo puedo saber el futuro a partir del presente y el pasado. Y obviamente tiene que entrar allí la fuerza que siente la partícula. ¿Vale? Ahora, en lugar de sumar las dos ecuaciones, las voy a restar. Las resto, ¿sí? Me quito estos términos, no los voy a tomar en cuenta. Y se me elimina la parte de la fuerza y me queda aquí. Con esto puedo obtener la velocidad. Vean, lo único que yo sabía al tiempo t era la posición, porque eso yo así empecé, ¿no? La posición la sé. ¿Cómo agarro la velocidad? Conociendo el futuro y el pasado. ¿Ya vieron? Está precioso la idea, ¿eh? Y todo esto, ¿cómo voy a saber estas cosas? ¿De dónde sale esa f de x al tiempo t? Pues sabemos que es menos el gradiente del potencial, ¿no? Eso nos enseñaron en los cursos de física. Entonces, con eso ya obtengo la f de x, sustituyo y obtengo las posiciones, obtengo todo esto. Vamos a resumir qué acabamos de entender con el algoritmo de Verlet. Ustedes están parados en esta posición, tienen la posición de una partícula, de todas las partículas, ¿sí? Pero
ustedes deben de saber el pasado, dónde estaba la partícula anteriormente. Si ustedes saben dónde estaba la partícula anteriormente, con la ecuación que les mencioné aquí, ya pueden saber a dónde va a ir la partícula en el siguiente time step, ¿vale? Y una vez que conocen el pasado y el futuro, ya pueden calcular, vean, pueden calcular la velocidad en el presente, ¿sí? De la posición pasada y de la posición futura, ustedes pueden encontrar la velocidad presente, ¿vale? Y entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora ya que sé esto, ahora me voy a calcular, me paro en esta, ahora este sería mi presente y repito la misma situación. Y así, de esa manera, voy a ir calculando las posiciones y las velocidades a lo largo del tiempo. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es el potencial que están usando. Vean cómo está metido allí todo el tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a dar un descanso de 5 minutitos. Ahí el que está, si podemos detener la grabación tantito. Vamos a dar un descanso de 5 minutos, respírenlo y